3. Buenas noches, mi nombre es Lady Caterina Galvis Hernández, estudiante de Tecnología en Imágenes Diagnósticas, y hoy vengo a explicar el trabajo de imagenología convencional sobre el tema que seleccioné, que fue las ATM, las temporomandibulares. Entonces aquí les voy a explicar, como pueden ver, tres proyecciones que son las que se utilizan para tomar el estudio de la temporomandibular ATM. Entonces acá podemos ver la proyección de Tuner, ¿sí? Que se toma el chasis 10 por 12 vertical, rayo central caudal y posición, el paciente en posición supino. Posición estructura, rayo central perpendicular del receptor de la imagen. Y aquí podemos ver laterales, que es lateral izquierdo y lateral derecho, ¿sí? Boca cerrada, boca abierta, boca cerrada y boca abierta. Para estos estudios, necesitamos un chasis de 18 por 2 vertical, rayo central, y para estos estudios se toma cuando el paciente tiene dolor o tiene trauma o tiene ruido o tiene dolor al masticar. Y esta es la posición del paciente, es en bipedestación o de cúbito lateral, que es la posición que podemos ponerle a los pacientes. Y eso es todo, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Alejandra Ferreira Suárez. Soy estudiante de la UNAD de Radiobiología e Imágenes Diagnósticas. Voy a hablar de imagenología convencional sobre las proyecciones del cráneo. Voy a hablar sobre tres proyecciones. Entonces, la primera es la proyección antero-posterior. Las indicaciones son: el rayo central debe estar ubicado en la línea interorbitraria. El chasis debe ser de 24 por 30 longitudinal. La posición del paciente, de ser posible, debe estar en bipedestación. La posición de la estructura anatómica a estudiar: se debe ubicar la parte posterior del cráneo sobre el buquimural, y el cuello y la cabeza deben estar erguidos, y los brazos deben estar mirando hacia abajo y paralelos al cuerpo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de esta proyección? Se debe ver o se debe estudiar toda la zona del cráneo hasta el nivel inferior, que es la parte del maxilar superior. ¿Sí? Cuando utilizamos esta proyección para diagnósticos de tumores, de masas, de pronto para evaluar traumas, infecciones, para revisar sinusitis o mastoiditis, más o menos para utilizar estos. La segunda es la proyección oblicua de órbita. El rayo central se ubica 4 centímetros por encima del conducto auditivo externo. El chasis debe ser de 24 sobre 30 apaisado. La posición del paciente debe estar en bipedestación, de ser posible. La posición de la estructura anatómica a estudiar debe ser que se debe ubicar el lado izquierdo de la cabeza apoyada en el buquimural, de tal manera que el plano medial sagital quede paralelo al chasis. Criterios de evaluación sobre esta proyección: se debe ver la imagen a nivel superior, es decir, un dedo por encima de la bóveda craneal, y a nivel inferior, un dedo por debajo de la base del cráneo. De igual manera, este diagnóstico se utiliza esta proyección se utiliza para diagnosticar ya lo que habíamos mencionado anteriormente. Y la tercera proyección es acerca de se denomina proyección axial de cráneo. Esta proyección axial de cráneo, el rayo central se debe ubicar en la sutura entre los huesos frontales. ¿Sí? El chasis debe ser de 24 por 30, pero longitudinal. La posición del paciente en esta proyección sí cambia, ya que el paciente debe estar en decúbito supino. La posición de esta estructura a estudiar: se debe ubicar la cabeza, la parte posterior, sobre el buqui que se encuentra en mesa. El cuello y la barbilla deben estar en hiperextensión, lo cual genera que la línea órbito-meateanal quede
perpendicular a la mesa y los brazos deben estar estirados y juntos o pegados al cuerpo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Se debe ver toda la porción del cráneo desde la parte superior, que sería la bóveda craneal, hasta la parte inferior, que es por debajo de la primera columna de la primera vértebra del cervical y pasando por debajo de la línea orbitaria. De igual manera, se utiliza para diagnosticar o evaluar traumas, malformaciones, tumores cerebrales, entre otros. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Lizeth Pérez, estudiante del programa en Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Y a continuación les voy a explicar sobre la tarea número 4 de Imagenología Convencional. A continuación les voy a presentar las proyecciones básicas de órbita. La primera proyección es la paritocantial o método de Waters. El chasis utilizado para la toma de esta radiografía es de 8 por 10 pulgadas a lo largo. El rayo central se dirige perpendicular a salir por acá. El diagnóstico puede ser para encontrar algunas lesiones, fracturas o algún crecimiento anormal o cambio en la estructura ósea o en el tamaño. La posición del paciente debe estar en decúbito prono si es en mesa y también se puede tomar en buquimural. La exposición de la estructura, el eje longitudinal del cráneo del paciente paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje vertical del buquimural. Mentón y punta de la nariz en contacto con la mesa o buquimural. Y para los criterios de evaluación se debe ver claramente la distancia entre los rebordes laterales orbitrarios y los bordes laterales del cráneo, simétrica con ambos lados, las órbitas totalmente despejadas y la pirámide nasal. Y ahí podemos observar pues la posición en la que el paciente está y la radiografía al lado de cómo quedaría dicha radiografía tomada en esta proyección. A continuación le vamos a hablar sobre la proyección P-axial o método de Caldwell. Al igual que el anterior, el chasis utilizado es de 8 por 10 pulgadas. El rayo central se dirige con una angulación podálica de 30 grados saliendo por el centro de los pisos arbitrarios. El diagnóstico igual, se puede encontrar lesiones en la cabeza, fracturas en algún hueso, crecimiento anormal o cambios en la estructura ósea o tamaño. La posición del paciente es en decúbito prono, si es en mesa. Esta proyección también se puede tomar en buquimural. El plano sagital del paciente queda paralelo y alineado con la línea media de la mesa con el eje vertical del buquimural. La posición de la estructura es el longitudinal del cráneo paralelo y alineado con la línea media de la mesa o con el eje buquimural. Frente y punta de nariz en contacto con la mesa o buquimural y la boca cerrada. Para los criterios de evaluación se deben ver claramente la región petrosa proyectada por debajo de los pisos arbitrarios, la distancia entre los rebordes laterales arbitrarios y los bordes laterales del cráneo y los huesos de la cara sin rotación. La siguiente proyección es la oblicua, orbitoparietal o método de Rice. El chasis utilizado es de 8 por 10 pulgadas, el rayo central debe ser perpendicular al canto externo de la órbita más alejada de la mesa o del buquimural en dado caso. La posición del paciente es en decúbito supino si está en mesa o en bipedestación si está en buquimural. El diagnóstico nos puede ayudar a encontrar alguna lesión, fractura o algún cambio anormal. En la posición de la estructura, la órbita lesionada sobre la línea media de la mesa o en la cruz del buquimural. Se gira la cara del paciente para alejar a la órbita a estudiar de tal forma que el plano sagital de la cara forme un ángulo de 50 grados con respecto a la mesa o con respecto al buquimural, dependiendo de la posición en la que se esté tomando. Para los criterios de evaluación tenemos que la imagen radiológica no debe estar recortada, no se debe visualizar ninguna radiolucido ni estar sobreexpuesta.
la proyección oblicuo-axial o parieto-orbitaria. En el chasis utilizado es de 8 por 10 pulgadas a lo largo o a lo ancho. El rayo central se dirige con una angulación podálica de 30 grados al salir por el centro de la órbita afectada. Posición del paciente en semiprono, posición de nadador o sentado si es en buquimural. La palma de la mano del paciente en posición frente a su cara y en contacto con la mesa o el buquimural. La estructura, la órbita lesionada en contacto con la línea media de la mesa o con el buquimural. Y el dorso de la nariz, molar y frente en contacto con la línea media de la mesa o el buquimural. Los criterios de evaluación: se debe ver claramente la órbita totalmente despejada, el conducto óptico en el centro de la órbita, el tejido blando, etc. Y podemos observar el ejemplo de la imagen en la posición del paciente en la que se está realizando la radiografía y el producto final, que sería la radiografía en proyección oblicua. Cordial saludo, mi nombre es Laura Valentina, estudiante de la UNAD en el programa de Radiología en Imágenes Diagnósticas. El día de hoy, en la actividad cuarta actividad de imagenología, mi tema a escoger son los maxilares. Una radiografía de maxilares es una imagen radiográfica que se utiliza para evaluar las estructuras óseas y dentales en la región maxilar y mandibular. Este tipo de radiografía es fundamental en la odontología y en cirugía maxilofacial. Es para diagnosticar una variedad o condiciones y también para planificar tratamientos. Para hacer una radiografía se tienen como proyecciones la anterior, la axial, lateral oblicua. También tenemos como un rayo central que debe estar perpendicular, que salga por el acantión. También tenemos un chasis de 18 por 24 centímetros apaisado. También para tomar una radiografía, pues también se debe mirar la posición que debe tener el paciente. Tenemos como posiciones bipedestación y decúbito prono. También tenemos como de criterios de evaluación para tomar la radiografía. El paciente debe mantener la respiración para tomar la radiografía, porque si no lo hace, pues perjudica en la toma de la radiografía. También hay que mirar el diagnóstico y planificación del tratamiento y posicionamiento correcto. Gracias. Tutor y compañeros, en este video les vengo a hablar sobre los protocolos de los estudios radiológicos de los senos paranasales. Bueno, como vemos, empezaremos por la proyección posterior de Caldwell. Como vemos, un chasis de 8 por 10, el rayo central es angular al rayo central 15 grados en sentido caudal para salir por el nación, centrar el RC con el RI. Si no sabemos qué es nación, es un punto cefalométrico que se localiza en el área facial y que corresponde a la unión del hueso frontal con los propios de la nariz. Como seguimos, el diagnóstico sería por sinusitis, desviación del tabique o trauma. En posición del paciente, la posición del paciente debe ser erguida o en decúbito prono. Se prefiere la posición erguida si lo permite el estado del paciente. La posición estructural, descansar la nariz y la frente del paciente sobre el tablero de la mesa. Alinear el plano medio sagital perpendicular a la línea media de la parrilla o de la superficie mesa o buqui. Asegurar de que no haya rotación ni inclinación de la cabeza. En criterios de evaluación tenemos que se debe visualizar todos los huesos de la nariz.
Pasando a la siguiente proyección, sería la parietocantial. Como vemos, el chasis de 8×10, rayo central, horizontal perpendicular a la raíz centrado para salir por el acantión. Trauma, tumores, infecciones. En la posición del paciente debe ser erguida. La posición de estructura, extender el cuello colocando la barbilla y la nariz sobre la superficie de la mesa o buque vertical. Ajustar la cabeza hasta que la línea mentomeatal sea perpendicular al RI. La forma u ángulo del 37 grados con el plano del RI. En criterio de evaluación, total visualización del seno frontal, seno etmoidales y seno maxilar. En la proyección lateral tenemos un chasis de 8×10. Alinear el rayo central horizontal perpendicular al receptor de imagen. Diagnóstico, traumas, infecciones, desviaciones. La posición del paciente debe ser erguida. La posición de estructura, colocar la cara externa de la cara, sobre la superficie de la mesa, buquivertical, con el lado de interés más próximo al receptor de imagen. Ajustar la cabeza en posición lateral verdadera, moviendo el tronco en dirección oblicua. En criterios de evaluación, visualización del seno maxilar, seno frontal, seno efenoidal y silla turca. Estas son las tres proyecciones radiográficas de las senos paranasales. Aquí tenemos algunas imágenes sobre la radiografía de posterior anterior de Caldwell. Acá vemos las diferencias. Acá tenemos la parietocantial, vemos, y la lateral. Muchísimas gracias.